Buenas noches con todos, nosotros somos del Laboratorio 2 y nuestro tema es resistencia del aire. Los integrantes son y nuestros objetivos son. Para la pregunta 10, lo que hicimos fue analizar la gráfica. La gráfica no es lineal, sino una curva, porque la resistencia del aire reduce la velocidad horizontal del objeto con el tiempo. Si no hubiese resistencia, la velocidad sí sería constante y la gráfica sería una línea recta. Por eso la gráfica se muestra una curva y el efecto que representa el efecto de la resistencia del aire sobre el objeto en movimiento. Para la pregunta 10, lo que hicimos fue analizar. La aceleración no es constante. Al subir la resistencia del aire y el peso, supone el movimiento, aumentando la desaceleración. Y al bajar, la resistencia va en contra del peso, reduciendo la aceleración. Por lo tanto, la aceleración cambia según la dirección del movimiento. Problema 12. El problema 12 nos pide indagar en la pregunta 4. En la pregunta 4 hallamos el coeficiente de arrastre que se halla con esta fórmula, en el resumen. Y también nos pide analizar una trayectoria libre de resistencia y una trayectoria con resistencia, como es el dataset. Entonces, nos dice. ¿Qué sucede si nos pide qué efecto tiene el coeficiente del arrastre en B en la forma de la trayectoria? ¿Qué sucede si se incrementa? El coeficiente de arrastre reduce el alcance horizontal y la altura máxima del proyectil. A medida que B aumenta, la desviación respecto a la trayectoria parabólica ideal se vuelve más significativa. Si B se incrementa más, el proyectil pierde la velocidad más rápidamente, acortando su trayectoria. Y eso lo podemos observar gráficamente. Si es que la trayectoria del objeto no es afectada por la resistencia, la trayectoria es mucho más mayor horizontalmente y verticalmente. Y a comparación que cuando experimenta resistencia del aire. Problema 3. De la pregunta 9, comente y explique las similitudes y diferencias entre ambas trayectorias. El resultado es el esperado. La trayectoria experimental y la simulada con resistencia del aire son muy similares, como se ve en el gráfico, lo que indica que el modelo reproduce bien el movimiento real. Las pequeñas diferencias se deben a errores de medición o simplificaciones del modelo. En resumen, el resultado es el esperado y valida correctamente el experimento. Ahora, para el problema 14 nos pide qué cambios serían necesarios para que la resistencia del aire sea proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, los cambios que se deberían hacer son en el coeficiente de arrastre. Que en el primer caso, cuando la resistencia del aire solo depende de la velocidad, calculamos como la fórmula que se ve en esta imagen, usando la integral con la velocidad al cuadrado y demás, y calculamos el coeficiente de arrastre. Ahora, para el caso que nos pide que dependa que sea proporcional a la velocidad al cuadrado, usamos la misma integral, pero en este caso nos alteró otra constante y hacemos que la velocidad sea velocidad al cubo. Y, para el, y también la imagen muestra que para el caso que la resistencia del aire sea proporcional a la velocidad al cuadrado, el valor de integral nos sale ahí y el coeficiente de arrastre también. Y para el primer caso, que sería cuando solo depende de la velocidad, nos sale un coeficiente de arrastre mayor que cuando sea proporcional a la velocidad al cuadrado. Bien. ¿Qué más? Conclusión. La resistencia de aire afecta el movimiento de manera significativa. También el coeficiente de arrastre influye directamente en la distancia y la altura máxima. Y el cambio en el modelo de la resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad modifica los resultados. Gracias, espero que haya quedado claro.